parte del examen que viene el sábado. Así que si alguien tiene una pregunta sobre los temas que hemos avanzado, directamente empezaremos a absolver. Bueno, parece que no hay preguntas, lo cual me complace porque entonces se ve que han nomás estudiado y han comprendido todo. Entonces, lo que vamos a hacer es llevar un tema que es muy corto y que se refiere al análisis de consistencia de una serie de tiempo. Empezaremos a ubicarnos. Resulta que para poder aplicar una serie de tiempo para cualquier cálculo que uno realice, debemos estar seguros de que la serie es consistente, es decir, no presenta errores de muestreo o algunos valores que claramente por alguna razón están completamente fuera de foco. A ver, si nos ponemos a pensar, supongamos que tenemos 10 años de valores anuales medidos en Cochabamba y paralelo a eso, para las mismas, los mismos periodos, el mismo periodo de 10 años, tenemos precipitaciones que han sido medidas, por ejemplo, en Escalerani. Escalerani está ubicada en la cordillera, en la zona norte de la ciudad, y está justo arriba, antes de cruzar la cumbre para lograr llegar a Misicuni. Tanto en Cochabamba con esa estación Escalerani se tienen mediciones de muchísimos años. Supongamos que en los últimos 10 años contrastamos los mismos valores entre ambas estaciones y podríamos deducir de que en promedio en Escalerani llueve, por decir un valor, el doble que llueve en Cochabamba. Perdón, está todo en orden, ¿no? ¿Me están escuchando? Sí, está mi micrófono y estoy compartiendo también, eso también están viendo, creo. No. Detalles a presentar ahora, vamos a presentar toda la pantalla entonces. Ya. Entonces decía, estamos hablando sobre dos estaciones pluviométricas con datos de precipitaciones, por ejemplo, los 10 últimos años, 10 valores, en Cochabamba y también para los mismos años, 10 valores en Escalerani. Escalerani está al norte de Cochabamba y en general en Escalerani llueve el doble de lo que llueve en Cochabamba. ¿Qué significa eso? Que si el año 1991 en Cochabamba llovió 350 milímetros, en Escalerani 740, ¿no ve? Casi el doble, o un poco más del doble. El siguiente año en Cochabamba llovió 400 milímetros y en Escalerani unos 398 milímetros, casi el doble, etc. Entonces se puede gráficamente deducir, podríamos graficar ambas series de 10 valores y establecer de que en promedio siempre en la estación de Escalerani llueve el doble de lo que llueve en Cochabamba. Y supongamos que ahora hay uno de esos años, el 95 por ejemplo, en el que resulta que al comparar las dos precipitaciones, en esta ocasión la relación se vuelve al revés. Resulta que si en Cochabamba el 95 ha llovido 400 milímetros y en Escalerani llueve, por ejemplo, 250 milímetros, entonces es algo que llama la atención y no puede ser que continuamente llueva el doble cada año en Escalerani y de pronto viene el año 1995 y resulta un valor mucho menos que lo que llueve en Cochabamba. Entonces, estoy exagerando en el valor, pero claramente algo anda mal, ¿no es cierto? Obviamente, cuando yo hago esa comparación Cochabamba-Escalerani, tiene esas dos estaciones
que están más o menos en la zona, ¿no? No voy a ir a comparar lo que llueve en Cochabamba versus lo que llueve en Trinidad, ¿no es cierto? Tal vez no haya un patrón bien definido. Pero cuando estamos hidrológicamente hablando en la misma zona, se puede dar ese tipo de cosas. Por ejemplo, cuando ustedes comparan las precipitaciones medidas en Parotani contra las precipitaciones de los mismos años medidos en Cochabamba, en Parotani siempre llueve más que en Cochabamba. Si contrastamos ahora los valores que se registran en Cochabamba contra los valores de precipitación anual que se registran en Sacaba, siempre en Cochabamba llueve más que en Sacaba, ¿no ven? Y esa relación de cuánto más llueve en Cochabamba que en Sacaba, podríamos decir en promedio un 20% más llueve en la ciudad de Cochabamba, no lo comparamos con lo que llueve en Sacaba. Ahora, si hay algún dato erróneo, puede fácilmente detectarse a través de un gráfico. Ese gráfico le llamamos curva doble acumulada. En realidad muchos textos le llaman curva doble masa, y eso es una traducción mala del inglés, porque en inglés sí le llaman double mass curve, pero es la interpretación que le dan en inglés a la palabra mass, M-A-S-S, no solamente es masa, sino también un acumulado. Entonces, en castellano, en realidad está muy mal si uno se refiere a estas curvas con el nombre de curva doble masa. No tiene nada que ver, masa no nos dice nada. Lo que sí hay que usar es curva doble acumulada. ¿En qué consiste esto? Si se fijan en la pizarra, tenemos esa relación de las dos estaciones, del eje horizontal. Normalmente se grafica aquella estación para la cual estamos más o menos seguros de que sus datos son coherentes, que son correctos. En cambio, en el eje vertical vamos a graficar los datos de la estación que estamos analizando. Si, por ejemplo, podemos ver la misma figura acá, en un año dado tenemos acá, en este valor, significa que en la estación horizontal llueve como unos, así a ojo, 300 milímetros, y en la vertical llueve, por decir otro valor. Si nos olvidamos de los valores y hacemos de que tanto el eje horizontal como el vertical se distribuyen parejito, entonces, si en ambas estaciones lloviera cada año más o menos lo mismo, perdón, la curva resultaría una curva a 45 grados, ¿no es cierto? En eso están de acuerdo conmigo. Pero si nos olvidamos, he dicho, de la escala y aceptaríamos de que tanto el eje horizontal como el vertical están repartidos uniformemente, distribuidos equidistantemente, entonces esto significa que en la estación de la horizontal llueve más que en la estación de la vertical. Espero que eso esté claro para ustedes. Porque a partir de este año, cada puntito representa el valor de un año. A partir de este año, lo que llueve en la horizontal es este valor, ¿no ven? Esa flechita verde es lo que llueve este año para la estación de la horizontal. En cambio, para el mismo año, la estación que está representada en la vertical, llueve solamente la partecita. Fíjense, llueve más en la estación de la vertical, perdón, de la horizontal que de la vertical. Cuando después de eso me voy a colocar en el siguiente año, por ejemplo, en este punto acá, en este punto, yo voy a graficar a partir de ese punto lo que llueve en la horizontal, y es este valor que llueve en la horizontal, mientras que llueve en la vertical es este valor. Está mal eso, ¿no? Que llueve es este valor, ¿no es cierto? Y la proporción horizontal sobre vertical para cada año es más o menos siempre parejito. Podríamos, tal vez exagerando, decir que en la horizontal llueve siempre el doble que lo que llueve en la vertical. Y eso sale de la comparación de las dos flechitas verde-verde.
Si todo andaría bien, fíjense que en la gráfica están representados cuántos años simultáneamente observados en ambas estaciones. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 años. Y religiosamente, para cada uno de los 11 años, se da el hecho de que en la estación de la horizontal llueve más o menos el doble que lo que llueve en la vertical. ¿Están de acuerdo conmigo en eso? Resulta que cuando yo grafico esos valores, el momento de llegar a esta estación, lo que llueve en la horizontal nuevamente es un valor que está representado por esa flecha verde, pero lo que llueve en la estación representada en la vertical es este valor. Entonces ahí claramente se nota de que hay una incongruencia, ¿no es cierto? Obviamente en la gráfica exagerado para poder comprender. Entonces se nota que algo anda mal con la estación que está ubicada en la vertical y tengo que corregir. Pero si me ubico, por ejemplo, en esta estación de acá, lo que llueve en la horizontal es nuevamente este valor horizontal, flecha horizontal. En cambio, lo que llueve en la vertical es este valor. La proporción entre vertical y horizontal nuevamente está más o menos correcta, ¿no es cierto? Eso significa que si de aquí en adelante todos los valores de los próximos años están correctos, otra vez la línea roja arriba va a estar más o menos paralelo a la línea negra abajo. Y el único valor que está en cuestión ahorita, estamos cuestionando ese valor, sería este valor, ¿no es cierto? Claramente este valor está mal medido, pero no está mal medido en la horizontal, sino en la estación de la vertical, ¿ya? Porque hemos dicho, para empezar a hacer este análisis, vamos a contrastar los datos de la estación que quiero analizar contra los datos de una otra estación que ha sido previamente ya verificada su consistencia, que ya hemos aceptado que es una buena serie. Entonces, en la horizontal voy a colocar los datos de esa estación. Por ejemplo, cuando estamos en el área de Cochabamba, lo que se estila siempre a hacer es, en la horizontal, utilizar los datos de Cochabamba a Asana Aeropuerto, porque más o menos todos pensamos que las mediciones que realizan los meteorólogos de Asana en el aeropuerto son más confiables. Si lo comparo contra las mediciones que hace alguna persona, por ejemplo, en Parotani, ¿no es cierto? Tal vez el responsable en Parotani durante esos 11 años ha cambiado varias veces, porque así es como sucede, ¿no? 2 años está a cargo de la estación una persona que vive ahí, y de ahí simplemente viaja a otro lado y ya deja la estación, y lo que hay que hacer es conseguir un nuevo observador que se ocupe de las lecturas. En consecuencia, toda esa serie de 11 años observados en Parotani, probablemente, por ejemplo, ha debido tener como 3 o 4 observadores. Entonces hay más la probabilidad de que los datos que se registran en esa estación, alguno que otro año tal vez no es tan creíble como lo son los datos que han sido registrados en Asana Aeropuerto Cochabamba, porque los meteorólogos de Asana son todos certificados, entonces suponemos que es una estación más confiable. Conclusión, en el eje horizontal de esta figura siempre vamos a colocar la estación de cuyos datos estamos seguros de que son confiables. La otra posibilidad es, imagínense que estamos muy lejos por la zona de Iquile, y en Iquile tenemos, por ejemplo, unos 5 pluviómetros en la zona, y ninguno de los 5 nos convence de que sea una buena serie. Entonces, lo que se puede hacer es, en la horizontal, en lugar de graficar la estación que creemos es la más confiable, lo que vamos a hacer es graficar la media de las 5 estaciones en la horizontal. Al graficar la media, si alguna de ellas algún año está mal, en promedio eso no va a incidir mucho. Se va un poco a suavizar ese error y se va a perder con respecto a las otras 4 que también son usadas para sacar la media de ese año. Entonces, esa sería una salvedad cuando no contamos con una estación confiable. En la horizontal colocaríamos
como confiable el dato que resulte del promedio de las 5 estaciones. ¿Ya? Entonces, ¿cómo logramos? Primero que la anomalía la hemos detectado a través de esta curva doble acumulada. Fíjense, doble porque está acumulada en la horizontal y también está acumulada en la vertical. Si se fijan, los valores que yo he dibujado con flechita horizontal siempre empiezan en ese año y se va al siguiente año. Luego empieza el siguiente, lo propio en ese año y se va hasta el siguiente año, ¿no es cierto? Lo propio para la estación en la vertical. Pero para no estar cada vez posicionándome en cada punto y a partir de ese punto graficar lo que yo veo en el siguiente año, horizontal y vertical, lo que yo puedo hacer es trabajar con las acumuladas. Entonces, cuento con valores acumulados de ambas estaciones y en base a eso es que yo voy a hacer mi gráfica. Entonces, aquí se tiene una práctica que van a hacer ahora ustedes a continuación, usando la técnica que les acabo de mostrar. Se trata del, hemos dicho, análisis de consistencia de los datos, analizar si los datos son correctos a través del método de las doble acumuladas, ¿ya? Fíjense, contamos con precipitaciones de San Telmo para todos esos años y para esos mismos años contamos con precipitaciones observadas en astilleros. Y si se fijan en ambas columnas, hay algunos datos faltantes. Por ejemplo, este año 78-79 no existe para astilleros. Tal vez el observador no ha estado presente o varios meses al interior de ese año no se han observado. En consecuencia, no existe ese dato, es un dato faltante. Tampoco existe para astilleros todo este periodo y más bien sí existe el último año. Eso es lo que sucede en la realidad. Y de alguna manera hemos detectado de que San Telmo es una estación ya corregida y ya correcta, entonces astilleros la vamos a contrastar contra San Telmo, utilizando la metodología de doble acumuladas. Lo que hacemos es primero, si quieren, este año lo vamos a eliminar, porque no existen en astilleros, ¿ya? Ese año simplemente no lo tomamos en cuenta. Todos estos otros años que tampoco existen en una de las estaciones, no los tomamos en cuenta. Y al borrar esos, lo que logro yo obtener es esta situación. Si se fijan, el año 78-79 ya no aparece más acá. Y tampoco aparecen el año que va desde el 86-87 al 92-93. ¿No ven? Acá ya no hay esto. Entre estos dos estaría todos estos años. Obviamente que en el análisis visual eso no influye en nada, ¿no es cierto? Sigue siendo correcto el análisis que yo hago. Lo que sucede es que a partir de cada punto yo grafico verde hacia arriba y horizontal del año que corresponde. Entonces, lo único que se exige en este análisis es que los valores sean concurrentes. Este valor de 1398, corresponde al periodo 74-75 y va a ser graficado contra este mismo valor que corresponde al mismo periodo. Si se fijan, hablamos acá de años 71-72 porque empieza en realidad en octubre del 71 y termina en septiembre del 72. A eso se le llama año hidrológico. Año hidrológico, ¿ya? No olviden entonces, año hidrológico es aquel que en esa zona empieza en octubre, porque las lluvias empiezan en octubre y termina de llover como año hidrológico hasta septiembre. Entonces, octubre del 71 hasta septiembre del 72 llovió esto. Luego, octubre del 72 hasta septiembre del 73 llovió 1531, etcétera. Por eso se llama año hidrológico, ¿ya? Ahora, ¿cómo procedemos para lograr hacer las doble acumuladas? Si se fijan en el 986, voy a desmarcar esos para que no nos molesten. Si se fijan acá el valor 986
es el mismo valor al inicio que este. Y de la misma manera, 1095 es el mismo valor que este, primer año, ¿no es cierto? Ese año sería aquel que va desde acá del 00 hasta el valor horizontal y hasta el valor vertical, ¿ya? Entonces, ese es el valor que estamos considerando acá, 986 en una estación y en la otra 1095. Después lo que yo hago es producir el siguiente valor, pero el siguiente valor ya proviene de la acumulada, que viene de 986 más 1531, ¿no es cierto? Y después de ello, lo propio, este otro valor viene de la acumulada del anterior más ese año. Entonces, voy acumulando y de esa manera yo obtengo toda esta columna de valores acumulados para la estación San Telmo y de la misma forma obtengo valores acumulados para la estación Astilleros, que es la que estoy analizando. Si quiero hacer un control de que todo anda bien, fíjense acá, yo hago la suma de toda esta columna, son 21.042 milímetros, y la suma de toda esta otra columna, lo propio. Y estos dos valores son los que al final lo tengo acá. Es un control de que todo anda bien. Una vez que tengo estas dos columnas, empiezo a graficarlas, X contra Y, ¿no es cierto? Y esa gráfica obviamente va a resultar alguna línea como esta. Y el momento que visualmente yo detecte que hay alguna anomalía, entonces ese valor es el que hay que corregir. El momento de corregir hay que estar seguros de que es el valor de la estación en la vertical el que está mal y no el valor de la estación horizontal. Pero si de los dos no confiamos, habrá que ver si el uno o el otro corregimos. ¿Está claro eso? ¿Cómo se corrige? Claramente habíamos dicho que este valor acá en círculo rojo es el que está errado, porque para ese año el valor medido ha sido esta flecha verde vertical, y el mismo año en la estación de la horizontal ha sido medido esto. Entonces, aquí tendríamos Astilleros y la otra estación, ¿no es cierto? Hemos dicho que la estación de San Telmo vamos a tomarla como la correcta, y Astilleros tenemos que verificar. Astilleros estaría acá entonces en la vertical y San Telmo en la horizontal. ¿Cómo corrijo? Si se fijan, cuando yo grafico la curva doble acumulada, lo que voy a obtener es este trazo negro. Llego a este punto y va a continuar con el rojo hacia arriba y después va a continuar. Si se fijan, el único valor mal observado sería este que está en el círculo rojo, y porque después estos valores aparentemente están bien. Eso significa que si este valor, en lugar de colocarlo ahí verticalmente, lo bajo hasta este sitio, en ese momento habré cumplido con la relación que existe horizontal sobre vertical en promedio para los 11 años que están mostrándose en este gráfico, y de esa manera este valor va a venir acá. Y como continúa haciendo la doble acumulada, las otras paralelo bajan y se ubican en esta línea. Conclusión, esta línea negra de valores acumulados ya me muestra que ambas estaciones, la de la horizontal y de la vertical, ya están correctas. Entonces, esa sería la manera de corregir este valor que aparentemente está medido muy alto. Por alguna razón es un valor que lo han afichado ahí muy alto. Es error de muestreo, error de typeo, o se han inventado los datos, algo ha sucedido. Pero para no perderlo, la forma de mejorarlo es lo que acabamos de decir. Entonces, ese mismo trabajo quiero que hagan ustedes considerando estos valores. San Telmo Astilleros, fíjense que yo ya se los he sumado estos valores. Obviamente los que tienen Excel tienen que hacerlo en Excel, no hay otra. Y a partir de este punto lo que tienen que hacer es obtener una curva doble acumulada, y en esa curva doble acumulada mirar si hay alguna anomalía, y si hay alguna anomalía, corregirla. Ahora, se dan cuenta que esa corrección consiste en llevar este valor que está acá arriba verticalmente abajo. Ese debería ser el valor correcto, de tal manera que la proporción horizontal verde versus vertical verde sea más o menos la que resulte de toda la serie observada. Y la forma de corregirlo es un montón de formas. Hay una de ellas es hallar el ángulo el ángulo alfa,
el ángulo de esta línea roja que hace con horizontal le llamamos alfa, y el ángulo que esta línea negra hace con horizontal le llamamos beta. Entonces, en forma proporcional multiplicaré este valor verticalmente, que va desde acá hasta ahí, la línea verde vertical. Ese valor lo voy a multiplicar por beta dividido entre alfa. Y obviamente el resultado va a ser este valor, que ya va a venirse abajo. Y de ahí vamos a fijarnos de que los otros se van a acomodar en forma paralela, la línea roja y la línea negra. Y al final vamos a obtener una línea que se asemeja a la que está ahí en trazo negro, y de esa manera hemos logrado corregir ese valor que obviamente está no correcto. ¿Hasta ahí se comprende? ¿Alguna pregunta? Bueno, parece que todos han comprendido. Entonces empezaremos a hacer el ejercicio, y apenas surjan dudas, me lo dicen. Fíjense que este temita es muy simple. En el Classroom ya está subido una paginita, que es esta, les voy a mostrar, está en tablón. Esa paginita es esta, y es justamente lo que estamos mostrando, ¿no? Es análisis de consistencia de datos para detectar valores erróneos y además cómo corregirlos. Y simplemente tienen que leer lo que está ahí, es justo lo que les acabo de comentar, ¿no es cierto? Y acá abajo dice la precipitación corregida, esa precipitación que aparentemente está errada, hay que multiplicar por la relación entre alfa y beta, ¿no es cierto? Y de esa manera logro corregir ese valor que está errado. Y bueno, es lo que normalmente se estila a hacer en los informes de hidrología que presentan en nuestro medio. Si hay involucradas 20 estaciones en mi análisis hidrológico, las 20 estaciones tendré que someterlas a un análisis de consistencia, ¿no? Tendré que mostrar 20 gráficos de estos, y cuando hay una quebrada, una línea quebrada un poco grande, entonces habrá que corregirla. Se mostrará la línea doble acumulada antes de corregir y después de corregir. Y de esa manera se puede obtener una serie homogénea, se dice, que ya guarda relación con el resto de los años observados. Obviamente, aparte de este método de corrección, que es el más utilizado en nuestro medio, hay otros métodos estadísticos, pero muchos no se aplican, porque para aplicar un método estadístico siempre se requiere muchísimos datos, por lo menos 30, ¿no es cierto? Y como en nuestro medio nunca llegamos a tener tantos datos, no vale la pena intentar siquiera esos métodos más sofisticados. Pero si alguien alguna vez quiere intentar, simplemente leer el texto relativo a ello y aplicar, ¿no? Entonces, es un autoestudio que tienen que hacer ahí. Lo mismo con este tema que estoy explicándoles, lo explico de una cierta manera. Me imagino que si encuentran en internet temas que expliquen lo que son curvas acumuladas, lo van a hacer de otra manera, pero lo importante es el concepto subyacente, el concepto realmente que puede ser traído a ustedes de una u otra manera, ¿no? Lo que queda y lo que es importante es lo que realmente comprenden y cómo lo aplican. Bueno, esto está en el Classroom. Obviamente esta práctica no es obligatorio que la presenten como requisito para entrar al examen, pero es aconsejable que logren producir el resultado de esa práctica que hemos mostrado. Esa práctica es esta, pero además la práctica lo que hace es, dice primero, corrijan algún error que haya en astilleros con el método de la curva doble acumulada, y después de corregir, lo que pide también en la práctica es rellenar estos valores. Fíjense, en astilleros este año no existe dato, y todos estos años tampoco existe datos. ¿Cómo rellenar? Lo que hay que hacer es hacer una regresión lineal entre San Telmo y astilleros.
Obviamente en esa regresión lineal solamente van a entrar pares de datos observados simultáneamente en ambas estaciones. En San Telmo, justo estos vacíos no pueden entrar dentro de la regresión, no hay contra qué contrastarlos. Y de esa manera van a lograr establecer una línea recta, y es A más BX, que les va a permitir rellenar estos valores faltantes en rojo de astilleros y también este año faltante de astilleros, basándonos en el valor de San Telmo y en los valores de San Telmo a través de la regresión lineal. Entonces, este trabajito que estamos viendo en la pizarra, conviene que lo practiquen. Cuidado que el día del examen del sábado les pregunta algo parecido, entonces tienen que lograr hacerlo. Ya, entonces, empiecen a resolver este tema. En Classroom está esta parte y también vamos a colocar la práctica, vamos a colgarla en el Classroom. Ya, entonces, para que no sea yo nomás el que continúe hablando, empiecen por favor a resolver esta práctica. Lo voy a dejar obviamente acá como no resuelta. Y bueno, simplemente manos a la obra. Y si surgen preguntas, obviamente me las hacen y vemos de responderlas.
Ingeniero, yo tengo una duda. Adelante, adelante la duda. Quería saber cuánto va a valer al final la nota de auxiliatura, porque uno me estaba diciendo 30, otros 40. Le habla Álvaro. Creo que ya hemos quedado entre todos 40 a 60, ¿no es cierto? Uf, Si no me equivoco, eso es lo que hemos quedado. ya está bien, ingeniero, porque me estaba arrepintiendo. Les he dejado una práctica de transavenidas que si lo resuelven a conciencia, el examen. A ver, un ratito, ¿qué estamos viendo? ¿Qué hemos dicho? Pues, ¿en cuánto hemos quedado, pues, segundo examen? 40 puntos me han dicho. No sé si era 30 o 40. Voy a fijarme en mis apuntes y lo voy a subir al Classroom para que todos estén de acuerdo, ¿ya? Ahorita no estoy con mis apuntes, no estoy pudiendo encontrar, pero ya habíamos quedado en eso. No sé si era 30% o 40% lo de auxiliatura. Tú me dices que son 40% la auxiliatura. Sí, varios me estaban comentando eso. Voy a verificar eso, lo tengo anotado y si fuera así, para que no haya duda, lo voy a subir al Classroom. Voy a dar esa información en el Classroom. Sí, justamente quería confirmar porque me estaba arrepintiendo. Creo que les he dejado mucho nivel en su práctica de auxiliatura. Un tránsito que no sé si puedan resolver. Wow. Me voy a fijar, no encuentro siempre. Lo voy a publicar, no estoy seguro si es 30 o 40, creo que era 30-70, ¿no ve? 30 auxiliatura y 70 el examen. Después Sí, muchos dijeron que no, por favor, de 40 auxiliaturas, 60 el examen, pero no me acuerdo, en alguna clase hemos quedado y eso lo voy a revisar en mi nota, en mis apuntes y lo voy a publicar en el Classroom. ya, ingeniero, para comunicarle nada más, porque quedamos de acuerdo entre los auxiliares Sí, y vamos a presentar dos prácticas, ya, una de tren de avenidas y la otra de hidrohumanitario. Y solamente que con que nos presenten uno ya va a entrar esa nota. Ahora, si quieren presentar los dos, la mayor de las dos notas va a entrar para no sonarles con muchas prácticas. creo que están muy atosigados de trabajo, ¿no? El anterior grupo me estaban pidiendo que solamente identifique algunos temitas de todo lo avanzado para examen, pero nunca nos han entrado todos los Aleatorio temas. es. Sí, entonces tal vez en esto del porcentaje auxiliatura y porcentaje examen, no sé, pues mucho depende de cuán grave están ustedes lo que van a recibir, ¿no? Si me dices que les están dando la opción de que elijan o lo uno o lo otro, pucha, ya es mucha ganga también, ¿no? A no ser de que Sí, realmente pero las prácticas es ingeniero como para pensar, el que resuelva a conciencia aprueba el examen. Ya, bueno. A ver, me voy a fijar, no estoy seguro si auxiliatura es 40% o 30%. ¿Tú te acuerdas? Creo que contigo más hemos hablado esa vez. Sí, justamente a principios, no, a principios, después de dar el primer parcial, quedamos de acuerdo en que iba a ser 30 puntos la auxiliatura, pero ahora hartos estaban diciendo que iba a valer 40. Uy, ya, me fijaré y lo voy a subir al Classroom para que no haya problemas. Ya está bien, ingeniero. Listo. Una cosita más de estos, justamente de este tema de curvas IDF y de la curva doble de masa, para los estudiantes no se asusten, no es muy difícil. Si manejan Excel, es un rato, es graficar y ver dónde hay discontinuidad nada más. Sí, Pero, de todas maneras, para asimilar al tema ingeniero, quisiera que pedirle que ciertos temas entren directamente al final, porque no nos va a dar tiempo para desarrollar bien. Justamente ahorita estaba haciendo mi proyecto de carreteras y no tengo tiempo. Además, Brandon creo que salió del grupo igual. está fregado Y también. sí, nos están agarrando en curva igual a nosotros. Entonces, No, tú quieres que esto entre para el si lo examen pudiera final. considerar, por favor. A ver, voy a pensar Si le han hecho renegar, entonces no, vételes nomás, pero si se han portado bien, ya considérelo. voy a ver, pero tampoco es matarlos también, ¿no? Es matonajes, tampoco hay que ser así.
Sí, Ya, me estaban comentando igual que en otras materias, en topografía, en tecnología de materiales, hidráulico, creo que les están sacando la mugre a los muchachos. Incluso hay dos o tres que me han pedido que se porte el examen, pero va a ser peor, creo. se van a acumular más exámenes al final y va a ser peor, realmente. Ujú. Ya Ya bueno, voy a, por favor, considérelo esos los últimos dos temas. ya, ¿cuáles son los últimos dos temas? Sería este y cuál más. IDF. Uy, IDF, pero sí o sí necesitan para el próximo. El problema es que si con dos exámenes ya aprueban la materia y IDF lo dejamos para el examen final, pucha, ya no sabemos si han logrado captar lo de IDF, ¿no? Ujú. Ya, ingeniero, entonces voy a hacer un esfuercito para sacarme tiempo y explicarles un poquito más de IDF, que tampoco es muy difícil, es aplicar la ley de Gumbel y despejar unas incógnitas nomás. Sí, sí. Macanudo, entonces, Álvaro, vamos a ver qué se hace. Ya, ingeniero, gracias. Entonces, Temito, por Gracias. favor, considéralo para examen final. Ya, ya, vamos a ver. Ya, ingeniero, solo voy a estar aquí. Listo, hasta luego. Voy a subirlo esto también de una vez.